La historia que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevió a confirmar, finalmente ha salido a la luz. Durante años, la conexión entre Gökberg, Yildirim y Semre Arda fue uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Sus miradas, sus silencios y sus gestos hablaban de algo más que amistad. Pero ambos eligieron el camino del silencio, ocultando lo que vivían lejos de los focos. Y hoy, lo que una vez fue solo rumor, se convierte en una historia que conmueve a todo. Los primeros indicios de su relación se remontan a las grabaciones de un proyecto que marcó sus carreras. Testigos aseguran que desde el primer día existió una energía especial entre ellos. No era solo profesionalismo, era algo más profundo, una complicidad que se percibía incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Era como si se entendieran, con solo una mirada, comentó una persona del equipo. Esa conexión fue creciendo lentamente, sin necesidad de palabras. Ambos eran conscientes de que cualquier gesto fuera de lugar podía despertar rumores. Por eso, se cuidaban de no mostrarse demasiado cercanos en público. Pero en privado, su relación florecía con intensidad. Se escribían mensajes, compartían lecturas y pasaban horas conversando sobre sus sueños y miedos. Gökberg encontraba en Semre un equilibrio que lo hacía sentir en paz, y ella veía en él un refugio emocional difícil de explicar. Sin embargo, mantener un amor oculto en un entorno donde todo se magnifica no era fácil. Los rumores comenzaron a circular. Las redes sociales se llenaron de teorías, y los periodistas empezaron a buscar pruebas. Pero ellos continuaban firmes en su decisión de proteger lo que tenían. Era su forma de sobrevivir en medio del ruido. Explicó alguien cercano a la pareja. ¿Cómo con la presión en la cama pareja para persona? Según de la ponte pone de la pareja. Lo suyo era un amor silencioso, pero profundamente real. El hermetismo de ambos alimentaba la curiosidad del público. Cada aparición conjunta se convertía en tendencia, y cada entrevista era analizada en busca de pistas. Aún así, Gökberg y Semre mantenían su calma, negándose a confirmar o desmentir nada. No todo necesita explicarse, dijo él una vez, dejando al público con más preguntas que respuestas. Esa actitud misteriosa solo aumentaba el interés por su historia. A medida que pasaban los meses, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Durante una entrega de premios, las cámaras captaron una mirada entre ambos que bastó para desatar titulares. No hubo palabras, solo un intercambio de gestos que revelaban complicidad. En ese instante, millones de espectadores sintieron que había algo más allá de la pantalla. Era la confirmación silenciosa de un amor que ya no podía ocultarse por completo. Pero detrás de esa aparente calma, había sacrificios. Para proteger su relación, Gökberg y Semre tuvieron que renunciar a muchas cosas. Eventos, entrevistas conjuntas, incluso proyectos donde podrían haber coincidido. Fue una decisión dura, pero necesaria, afirmó una persona de confianza. Sabían que si su historia se hacía pública, todo cambiaría. Eligieron el amor en privado antes que la exposición. Aún así, los sentimientos eran imposibles de esconder. Algunos colegas notaban cómo se buscaban entre multitudes, cómo una sonrisa o un roce bastaban para decir lo que las palabras no podían. Esa ternura discreta se convirtió en su sello. No necesitaban mostrarlo al mundo para saber lo que sentían. Era un amor que se respiraba, aunque nadie lo viera. El tiempo pasó y sus carreras los llevaron por caminos distintos. Muchos creyeron que eso marcaba el final de su historia, pero los rumores de encuentros secretos siguieron apareciendo. No dejaron de hablar nunca,
afirmó un periodista cercano al círculo de ambos. Incluso a la distancia, mantenían una conexión imposible de romper. En una entrevista reciente, Goldberg fue preguntado por el amor, y respondió con una frase que dio de qué hablar. Hay historias que no necesitan ser contadas para seguir vivas. Esa declaración reavivó todas las sospechas sobre su pasado con Semre. Los fans interpretaron sus palabras como un homenaje silencioso a quien marcó su vida de forma indeleble. Por su parte, Semre también dejó señales. En una publicación nostálgica en redes, escribió: algunas personas son capítulo y otras son el libro entero. Un ideal del show fue cerca de Brasil. Si nos delpes son el todo acción o servir. No mencionó nombres, pero los seguidores no dudaron en relacionar esas palabras con Goldberg. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos, y la publicación alcanzó miles de reacciones. Esa coincidencia encendió nuevamente la conversación sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Algunos aseguran que nunca se separaron del todo, que aún mantienen una amistad cargada de recuerdos. Otros creen que fue un amor imposible, pero eterno. Sea como sea, el vínculo entre ellos sigue siendo un misterio que fascina al público. Periodistas especializados en la industria aseguran que lo de Goldberg y Semre fue una historia de amor tan genuina que decidieron protegerla con silencio. Era algo demasiado valioso para convertirlo en espectáculo, dijo uno de ellos. En un mundo donde todo se comparte, ellos eligieron preservar su intimidad como un acto de rebeldía. A día de hoy, ni Goldberg ni Semre han dado declaraciones claras. Pero cada gesto, cada mirada, cada frase sutil en entrevistas o publicaciones, mantiene viva la llama de la duda. Y en esa ambigüedad reside su magia. Tal vez ese silencio compartido sea la forma más pura de amor que pudieron ofrecer. Para sus seguidores, la historia de ambos trasciende los límites de lo romántico. Es un ejemplo de respeto, madurez y complicidad. Un amor que no necesitó confirmaciones para ser creído. En un mundo saturado de titulares vacíos, su historia se siente auténtica, casi sagrada. Quizás nunca conozcamos todos los detalles, y tal vez eso sea lo más hermoso, porque el verdadero amor, cuando es real, no siempre busca ser contado. A veces, solo busca ser sentido. Y en el caso de Goldberg, Yildirim y Semre Arda, ese amor sigue vivo, oculto entre líneas, pero eterno en la memoria de quienes alguna vez creyeron en ellos.